Hoy quiero hacer un paréntesis bíblico, un paréntesis en las predicaciones. Habíamos estado hablando de nuestros 4 valores fundamentales, pero hoy quisiera tocar una de esas parábolas o de esos ejemplos a través de los cuales el Señor habló. Y es precisamente la parábola del sembrador, la semilla del Evangelio en 4 terrenos. Una sola semilla, 4 tipos de terrenos en los que la semilla es plantada. Esta parábola describe el estado del corazón humano, o los posibles estados del corazón humano con respecto a la palabra de Dios. Y es interesante que de tantas parábolas que el Señor Jesucristo explicó o dio la interpretación, solamente 2 fueron interpretadas por él. Una fue la parábola del trigo y la cizaña. Y la segunda parábola, las únicas dos ilustraciones o ejemplos que él mismo interpretó, fue entonces la parábola del sembrador. Ahora, quiero decir de antemano que en esencia, generalmente, todo corazón, toda persona, todos nosotros, por naturaleza, somos hostiles a la palabra de Dios. Todos nosotros somos hostiles al Evangelio del Señor. Esto está ampliamente descrito por el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10, donde tú encuentras que el apóstol dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, a nivel general, todos nosotros somos hostiles al Evangelio de Dios. Todos nosotros somos enemigos de la palabra de Dios. Por ejemplo, aún si buscas en Romanos capítulo 8, versículo 7, vas a encontrar otro texto donde el apóstol Pablo describe nuestra condición. Romanos 8, 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. No dejaremos de leerlo, puesto que nos muestra esa actitud generalizada en el corazón humano. Romanos capítulo 8, versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Y en esa mentalidad, en esa condición estábamos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. De tal manera que la salvación, el recibir el Evangelio, es un milagro, es una obra de nuestro Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Es un milagro en nuestra vida. No merecemos el crédito. El crédito, la gloria y la honra la merece el Señor. Éramos enemigos de Él, pero estando en esa condición, Él nos ha traído a nosotros acá. Ahora, si está claro que todos en general somos hostiles, somos enemigos de Dios, también está claro que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de salvación. Cada persona sobre este mundo tiene la posibilidad de salvación. Si una persona no responde al llamado que hace Dios en su palabra, es porque esa persona decide en su corazón seguir estando en esa condición. Esa persona decide: yo no quiero aceptar tu llamado, yo no quiero aceptar la obra en la cruz, yo quiero seguir en mi pecado, quiero seguir rechazando el mensaje de Dios.
¿Se ha entendido? En general somos hostiles, pero todos tenemos la posibilidad de ser salvos. Y si una persona no es salva, no responde, no es porque Dios no le haya hecho el llamado, es porque esa persona tercamente decide vivir en su propio pecado. Entonces vamos a ver estos 4 tipos de terrenos o estos 4 tipos de corazones en los que la semilla de la palabra de Dios es colocada. Entonces vamos a leer en Lucas 8 y de nuevo vamos a los versículos 4 en adelante. Mientras tanto, yo voy a ir describiendo algunas consideraciones generales en la enseñanza para entender. Dice Lucas capítulo 8, versículo 4, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y esto nos deja a nosotros entender la fama que estaba corriendo en los distintos pueblos, en las distintas ciudades acerca del Señor Jesucristo. Probablemente la fama venía porque el Señor había realizado varios milagros. Y estos milagros habían sido milagros que capturaron la atención de gente no solamente en un pueblo, sino en muchos pueblos. Habían sido mujeres liberadas de posesiones demoníacas, María Magdalena, por ejemplo. Habían otras mujeres que habían sido sanadas. Hubo muchos otros milagros en hombres y aún en jovencitos. De tal manera que esto hizo que la gente se acercara a Jesús. Piense usted, la Biblia dice que había multitudes rodeándolos. En algunos milagros usted puede ver que la multitud era de miles. Miles, cuando el Señor alimentó con pocos panes a miles de personas. Y se menciona que había miles de hombres, sin contar mujeres o niños. Ahora, quiero que esa escena quede en usted para que usted vea la importancia de sembrar la semilla. Y dice, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Nunca, iglesia, nunca, tú que has sido regenerado, que has sido salvado, que has sido cambiado por el poder del Evangelio, debes dejar de compartir la buena noticia. Hay que aprovechar las oportunidades. Hay que aprovechar, en este caso el Señor aprovechó la oportunidad que tenía una multitud. Aprovecha la oportunidad para hablar la palabra del Señor. Incluso muchos de estos mensajes están dados puntos por puntos. Tú lo puedes copiar, tú lo puedes memorizar si quieres y puedes contárselo a las personas. Esta parábola, esta ilustración es tan clara, es tan hermosa que tú te la puedes aprender rápidamente. Y aprovecha y compártela. Y eso fue lo que el Señor hizo. El Señor entonces empieza a hablarles y les dice, un sembrador salió a sembrar. La pregunta entonces aquí tiene que ver con el sembrador, tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el terreno. Correcto, dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Detengámonos allí en ese versículo 5 para dar algunas consideraciones generales. La semilla. ¿Cuál es la semilla? El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, donde también relata esta misma parábola, explica que la semilla es la palabra de Dios. La semilla de la que está hablando aquí el Señor es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla. Es también a manera condensada, de forma sintetizada, el Evangelio de Dios. Pero realmente la semilla tiene que ver con todo el consejo de la sabiduría de Dios. De tal manera que lo que hoy estás escuchando es parte de la semilla. Y dependiendo de tu actitud, dependiendo de tu pensamiento,
¿Cuál es tu corazón? ¿En qué terreno está cayendo? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás en la semana? ¿Cómo es tu corazón? Ya lo vamos a conocer. Esta semilla del Evangelio debe ser sembrada en cada corazón. Eso es lo que el Señor está haciendo. Hablemos ahora del corazón o de los terrenos. El terreno es el mundo. El Señor explica que el terreno donde la semilla es plantada es el mundo. Somos usted y yo. Cada corazón. ¿Sabías tú entonces que en la palabra del Señor, la Biblia, tu corazón es comparado con un terreno? Un suelo para sembrar. Tu corazón es comparado con un suelo. Por eso quiero que pienses, ¿cómo es mi corazón? ¿Qué tipo de suelo soy para Dios, para su palabra? En esta parábola vamos a encontrar 4 tipos de suelos, 4 tipos de tierras. Considere entonces que 3/4 apenas, 1/3 de la semilla que fue plantada, se murió. Interesante esto. La gran mayoría de la semilla desapareció. No dio fruto. No hay nada de malo entonces en la semilla. La semilla es el Evangelio. Pero si no hay nada de malo en la semilla, ¿por qué no dio fruto? Recuerda que esta es una comparación. La palabra de Dios en Isaías también dice que la palabra de Él no vuelve vacía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor se está refiriendo específicamente, la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo trae conciencia, trae conocimiento. Pero en el corazón que tiene fe, en el corazón que cree en esto, produce salvación. La palabra de Dios hace su trabajo, pero el corazón humano endurecido es el que impide que ese trabajo se dé. Nada de malo hay en la semilla. La semilla es preciosa, es buena. Pero recuerde, cuando usted va a un terreno y siembra, no solamente es importante la semilla, es importante también ¿qué? El terreno donde se va a sembrar. Tercera consideración general, ¿quién es el sembrador? Es interesante que según el Evangelio de Mateo, el sembrador era el mismo Señor, el Hijo del Hombre. Pero también, según Marcos no especifica exactamente que él fuera el sembrador. Entonces dice, el sembrador es el que lleva la semilla. De tal modo que usted y yo somos ese sembrador. No solamente nuestro Señor, Él fue el primer sembrador. Él fue el gran sembrador. Pero tú y yo somos los sembradores porque tú y yo llevamos la semilla del Evangelio. Cuando tú llevas la semilla del Evangelio a personas, tú te conviertes como el Señor en uno de esos sembradores. Y Él nos ha llamado a sembrar la palabra del Señor. El sembrador, versículo 5, salió a sembrar. ¿A dónde salió a sembrar el sembrador? ¿A dónde salió a llevar esta semilla? A todo el mundo. A todo el mundo. Fíjate una cosa. ¿No le extraña a usted que este sembrador esparció la semilla en el camino? ¿Qué dice allí? Dice que él esparció la semilla en el camino. Vamos a ser sinceros. ¿Alguna vez has sembrado? Si tú hubieses sembrado, sí o no, no importa, pero si tú hubieses tomado semillas en una bolsa y tú la riegas, vas a sembrar, tú
¿tú sembrarías la semilla en la carretera? ¿La sembrarías, por ejemplo, en una acera o en un sidewalk? ¿Tirarías semilla allí? ¿Pondrías tu semilla, por ejemplo, o vamos a sembrar en el patio de la iglesia? ¿Ustedes irían conmigo? Oh, sí, vamos a sembrar allí en el playground donde juegan los niños. No, pero este sembrador lo hizo. ¿Cómo le explicas? Porque dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. ¿No te parece esto extraño? Creo que la gran enseñanza de todo esto es que Dios nos está mostrando algo que el mundo no puede entender, pero Él en su amor trae el evangelio para todo corazón. Para todo el mundo. Él ya sabe de antemano que la gente no va a responder, pero aún así pone la semilla en esas personas. Él ya sabe de antemano que la semilla será pisoteada en ese corazón, pero aún así Él es tan amoroso que les da la oportunidad de salvación. Es interesante que veas al sembrador. Ve al sembrador, el Señor Jesucristo, llevando el evangelio a todos, sanando a todos. Pero esas personas que Él sanó, esas personas que Él ayudó, esas personas que Él fortaleció, fueron las que gritaron unas semanas después: crucifícale. ¿Se entiende? Él amaba. Aún así, hace unas semanas atrás les predicaba: vamos a ser discípulos aunque seamos ¿qué? Rechazados. Véanlo aquí también. Es que el Señor no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Entonces vamos nosotros a ver el primer tipo de corazón. Hoy solamente vamos a ver dos tipos de corazón, dos tipos de suelo. El primer tipo de suelo, el primer tipo de corazón, y le he denominado directamente amenazado por el diablo. Y lo que vamos a aprender aquí son aspectos que usted como creyente, usted que esté empezando en la vida cristiana, como es el caso de algunos, debe entender. Aquí hay cosas interesantes y que son poco mencionadas. Y lo que quiero destacar en este tipo de corazón que está en los versículos 5 y en la segunda parte, y luego vamos a ir al versículo 12. En el versículo 5, en la segunda parte, o lo leemos todo, el versículo 5 dice: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Dice la escritura que fue pisoteada y los pájaros se la comieron. La presencia del mal. Tenga usted presente la presencia de la maldad. ¿Por qué digo esto? Vamos a la interpretación que da el Señor Jesucristo y vamos directamente en ese mismo pasaje al versículo 12. Si quiere, lee el 11 conmigo. Este es el significado de la parábola. La semilla es... Ahora vea el significado que el Señor le da. La semilla, siendo la palabra de Dios, dice, versículo 12, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene ¿quién? El diablo, y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Amada iglesia, en esta economía del reino, en esta etapa, en esta dispensación del reino de Dios, la maldad no es quitada. La maldad en esta administración de Dios, en este tiempo, en esta era de la iglesia, en esta era del Espíritu Santo, la maldad no es absoluta y completamente quitada. No lo vas a encontrar.
Es más, el Señor fue claro en Juan cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dice, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, y ahí empieza a denominar todo un reino bien estructurado de maldad. Es necesario que entendamos esto como creyentes, porque a veces vivimos muy descuidados en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros debe examinar su propio corazón. No vaya a ser que Satanás nos esté atacando. En ninguna parte de la Biblia se dice que la iglesia ha dejado de ser atacada por el enemigo. En ninguna parte de la Biblia se dice que usted debe descuidar su terreno o su corazón. Satanás está trabajando y fuertemente para evitar a toda costa que el evangelio salve a personas. Y una de sus estrategias es atacar a la iglesia. Ataca a la iglesia para impedirle que la iglesia, que somos tú y yo, vayamos a las personas, les hablemos de esto. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hace infructífera la palabra de Dios. Esa es la obra de Satanás. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Y él quiere precisamente robar, él quiere quitar la palabra del Señor del corazón. Viene a destruir. Y viene a destruir el alma. Y la destruye cuando el alma no tiene la medicina para su cura, que es la semilla. Es la palabra de Dios. Es la píldora del reino. Esto describe entonces la obra del enemigo. El enemigo de las almas es Satanás. Quiere quitar la palabra. Y es el enemigo suyo. Él es el enemigo suyo. Hay una batalla espiritual por tu alma. Aunque ya creas en el Señor Jesucristo, hay una batalla espiritual porque Él quiere quitarte los regalos que Dios tiene para ti, las bendiciones que Dios tiene para ti, quiere quitarte las victorias que Dios tiene para ti, pero también quiere anularte como un mensajero o como un sembrador, para que la gente que está a tu alrededor tampoco escuche el evangelio. Su tarea está descrita en este pasaje. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cómo actúa? Hay dos estrategias que usa. ¿Cuál es la primera estrategia? ¿Qué hace? ¿Qué hace el enemigo? ¿Lo leíste allí? Es interesante que dice en el versículo 5, fue pisoteada. El enemigo no solo anula la Biblia en el alma humana, sino que se encarga de pisotear el evangelio. Esto es horrible, ¿verdad? Es feo. La ilustración que el Señor está utilizando lo describe gráficamente. Eso también se llama hollar, pisotear el evangelio. Jesús gráficamente, de una manera muy gráfica, describe lo que hace en la mente el diablo con la palabra. Lo que hace el enemigo en la palabra. Y aunque tú no lo sientas, el enemigo te está pisoteando la palabra. ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¿Cómo hace esto? Su propósito es desacreditar, infamar. Su propósito es manchar el evangelio. La intención de Satanás es ridiculizar el evangelio. Término que está muy de moda. Bullying en las escuelas y en los liceos. Pero el mundo está haciendo un bullying de ti y de mí. El mundo está haciendo un bullying de los creyentes. El mundo se está burlando de nosotros. Satanás ha puesto su semilla también. Estas son las semillas del enemigo. Ridiculizar, escarnecer, burlarse, mofarse
el evangelio. Burlarse de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y burlarse de su resurrección. Burlarse del nacimiento personal. Y eso es lo que hace precisamente el enemigo. Burlarse. Pisotear el evangelio. Y ya voy a hablar de otra estrategia. Su segunda estrategia: arrebata la semilla del evangelio. Es comparado aquí con un ave. Y aunque no dice qué tipo de ave, permítame decirle, imagine que es como un ave rapaz. Es como un ave voraz. Se encarga de arrebatar. Pisotea, pero también quita, arrebata, arrasa con la semilla. Satanás es descrito como un ave que viene y se lleva el evangelio del corazón humano. Es impresionante. ¿Ha visto alguna película, algún documental de un ave rapaz, como un águila, como un halcón, que viene en picada? La velocidad de estas aves es impresionante. Algunas pueden llegar incluso a volar cerca de 100 kilómetros por hora. Pueden venir en picada tan rápido que la presa ni se da cuenta lo que le pasa en el aire o en el suelo. Es impresionante. Satanás es así, hermanos. Satanás viene tan rápido, viene con tanta inteligencia, astucia, que a veces el cristiano o la gente que no conoce al Señor ni se da cuenta cómo arrebata la semilla. ¿Había pensado usted en esto? Es una lucha que Él tiene. Él no quiere que tú entiendas esto que estamos hablando. Él quiere detener todo desarrollo de tu fe en Cristo Jesús. Él quiere detener todo lo que la palabra del Señor hace en el corazón. Satanás, como un ave, destruye, se lleva, arrebata, picotea, deshace en la mente, deshace en el corazón. Y finalmente la saca del corazón. Ciertamente esta figura es bastante ilustrativa de lo que hace Satanás en el corazón humano. Así es como él actúa, anulando la palabra de Dios en el corazón. Si usted ve estas cosas, he hablado de dos cosas que son estratégicas para Satanás. ¿Cuál fue la primera? La primera estrategia, pisotea. La segunda estrategia de Satanás, ¿cuál es? Muy bien, hermanos, si él pisotea el evangelio y si él viene como un ave rapaz y arrebata la semilla, yo te quiero preguntar, ¿qué otras maldades no hará Satanás para detener tu desarrollo espiritual? ¿Qué otras estrategias no desarrollará él para anular el evangelio? Lo hace a través de sectas. Grupos formados por hombres con doctrinas de hombres. Esos son sectas. Filosofías. Hablando de filosofías, puedo mencionar la nueva era, el movimiento New Age. Y sus postulados suenan muy bonitos. Pero todos son engaños de Satanás. Engaños, tentaciones. El enemigo presenta delante de nosotros tentaciones ante hombres y mujeres para que nosotros caigamos en el pecado y vivamos allí patinando en nuestra vida cristiana en vez de avanzar. Usa falsos profetas, sí. Está profetizado en la Biblia que vendrán falsos maestros, pero también usa malos testimonios. Malos testimonios de predicadores, malos testimonios de pastores, malos testimonios de sacerdotes para desacreditar el mensaje. ¿No está pasando eso en nuestro tiempo? Y él tiene una estrategia bien clara. Su técnica es bien conocida. Si desacredito al pastor,
desacredito la predicación del pastor. Si desacredito al mensajero, desacredito el mensaje. Si daño a la persona que enseña, daño el mensaje, nadie nos va a escuchar. Por esa razón, la iglesia que eres tú, un poquito más maduros, estoy hablando a los que son más maduros, estoy hablando a los que no son bebés espirituales, estoy hablando a los que ya tienen más tiempo. La iglesia debe aprender a cuidar a su pastor. Debe aprender a cuidar a su líder. Y no estoy diciendo que ustedes tienen que darle ofrenda o ustedes tienen que darle ropa. No. Me estoy refiriendo a que ustedes deben orar por la persona que está poniendo la palabra de Dios en sus corazones. Porque Satanás quiere destruir a los pastores, quiere destruir a los predicadores, quiere destruir a los maestros del evangelio. ¿Para qué? Para dañarte a ti. Porque daña al pastor, me daña a mí, daña a mi familia, daña a los que están alrededor de mí y dañan a las personas que puedan conocer el evangelio a través de ti y de mí. El Señor nos enseñaba: heriré al pastor y las ovejas que pasará serán dispersadas. Satanás actúa y esa es una de sus estrategias. Y vaya que ha dado resultado. Examinemos nuestro corazón constantemente. Y eso es algo que quiero que usted vea y mantenga allí. Examine su corazón constantemente para ver la obra del enemigo, para ver cómo está actuando. Debes conocer qué cosas él está actuando, qué cosas está haciendo en tu vida para que tú no obedezcas la palabra del Señor. ¿Puedes ir un momentico a esa cita que debe estar allí? Por favor, dentro de poco quisiera que tuviéramos las citas allí en la pantalla también, pues sé que a algunos les cuesta un poco buscar. Dentro de poco vamos a tener allí en los monitores el texto de la palabra de Dios. Salmo 139, 23. ¿Qué texto este? ¿Qué texto tan maravilloso? La palabra de Dios hablando. Este hombre, el salmista, decía en el Salmo 139, 23 que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Es verdad que él está diciendo: Señor, examina mi corazón. Pero esa amplitud, esa abertura para que sea examinado viene de Él. Examina mi corazón. Permite que hoy el Espíritu Santo examine tu corazón. Permite que hoy el Espíritu Santo te muestre lo que debes hacer para ver cómo está allí tu corazón. El enemigo sigue dirigiendo ataques para anular la fuente de desarrollo, para anular la fuente de conocimiento y para anular la fuente de poder. Escúchenme en esto: desarrollo, conocimiento y poder. Tres elementos que el enemigo quiere detener en la obra del Espíritu Santo y la palabra en tu vida: conocimiento, desarrollo y poder. Por esa razón tenemos una lucha grande. No la ves. Es una lucha a nivel espiritual. El enemigo está luchando por tu alma. El enemigo está luchando para detenerte. El enemigo lucha a nivel mental para ponerte ideas que no son de Dios. Están aparte de la palabra de Dios. Están fuera de la palabra de Dios. Trate de buscar a Dios y ser obediente. Pero también le digo, según lo que estamos aprendiendo aquí, en el momento en que te comprometas con el Señor, van a venir luchas. Muchachos, en el momento en que tú te comprometas con el Señor, en el momento en que lo quieras servir a Él, van a venir luchas. Porque eso es lo que Satanás detesta. Pero allí es donde debemos confiar en el Señor y tener fe en Él.
Es muy probable que ahora mismo tú tengas una crisis de fe. Es muy probable que ahora mismo tú estés luchando y tengas una crisis de pureza o santidad. Es muy probable que ahora mismo Él esté atacando tu vida y tú no sabes qué es Él, pero ahora lo sabes. Ahora puedes estar preparado. Es muy probable que te sientas desanimado espiritualmente y necesitabas tener el conocimiento de la palabra de Dios para darte cuenta que hay un enemigo que te está entorpeciendo espiritualmente. Y eso lo puedes cambiar el día de hoy. Eso lo puedes cambiar ahora mismo pidiéndole al Señor que Él cambie tu actitud hacia la palabra de Dios. El Espíritu Santo puede darte ese deseo, esa motivación. Dile al Señor que Él cambie. Dile al Señor que Él espante, que Él eche fuera, que Él saque al demonio que quiere molestarte. No estoy diciendo que está dentro de ti, pero estoy diciendo que está alrededor de ti. Está poniendo tantas cosas que ni te imaginas. Pero eso que tú menos imaginas, eso es lo que Él usa para anular la efectividad de la palabra de Dios en tu corazón. Y no habrá más nadie, excepto tú, que puedes hacer que el mensaje de Dios sea vivo, poderoso y eficaz en tu corazón. Si en esta mañana, ya tarde, quieres pedirle al Señor eso, que Él te ayude a tener una actitud de acuerdo a su palabra, oremos juntos. Hoy solamente analizamos la introducción a esta parábola y el primer tipo de corazón, directamente amenazado por el diablo. Sabiendo que estamos en peligro de ser atacados por el enemigo, ¿qué vas a hacer? Cambiemos nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que Él nos proteja y que su palabra se convierta en algo vivo y eficaz, pues ella lo es. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pidámosle al Señor que Él saque al enemigo, que lo eche fuera de nuestro entorno, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros países. Pero eso debe empezar hoy en tu corazón.